Pues les damos la bienvenida, nuevo capítulo dentro de esta amplia ya serie de perfiles valdepeñeros y que hoy nos acoge la Peña La Soleá, que bueno, ya hemos hecho algún que otro perfil valdepeñero aquí con artistas de la peña que preside el afamado guitarrista Quintana de Valdepeñas. Y hoy precisamente vamos a hablar de guitarras y vamos a hablar de quién son los personajes que componen este perfil valdepeñero. Concretamente se trata de Andrés Ramírez y de Luis Fernández, ambos guitarristas de la Peña La Soleá, como ya digo. Y qué mejor que comenzar, bueno, pues con una breve intervención de guitarra, así lo haremos también al terminar. Y bueno, pues vamos a ver cómo suenan ya esos tanguillos que nos van a ofrecer. Bueno, pues este ha sido el inicio en donde la guitarra es protagonista. Y ahora vamos a hablar con los invitados, con Luis Fernández. Gracias, Luis, por querer compartir con nosotros este perfil valdepeñero y bienvenido a Televaldepeñas. Pues muchas gracias. Y a Andrés Ramírez lo mismo le decimos, que gracias, Andrés, y también pues estamos muy a gusto de que te encuentres entre nosotros. Gracias a vosotros también. Bueno, Luis, vamos a ir haciendo un poco a la limón la entrevista completa. Luis nace en Membrilla. En Membrilla, sí, señor. Es decir, que tu familia son de Membrilla. Somos todos allí de Membrilla, nacidos así. Y allí son tus padres. Somos todos mi familia, o sea, somos allí de origen, todos. De origen. Y entonces luego ya aquí en Consolación, cuando la granja avícola y todo eso, que había mucho trabajo, pues nos vinimos ahí a Consolación. O sea, se traslada la familia o parte de Membrilla, toda la familia. Toda nuestra familia. ¿Y os hicisteis cargo de una granja? Sí, señor. Y bueno, trabajadores de Lirida, de lo que era. Sí. Y entonces allí, pues a los 10 años ya era cuando yo fuimos de allí. Y allí hemos estado pues toda la vida. O sea, que estar 10 años en Membrilla, a los 10 os vais a Consolación. A Consolación. Y ahí ya, hasta que quizás te cases, estuviste allí. Sí, luego, bueno, me casé y luego también me fui a Membrilla también, estuve allí. Luego teníamos allí casa en Membrilla de siempre y todo eso, pues nos fuimos allá a Membrilla. Y luego ya, pues nos venimos otra vez a Consolación. Compré allí una casa y nos fuimos allá otra vez a vivir a Consolación. Y luego ya aquí, pues claro, la mujer de Valdepeñas, pues aquí, que me trajeron. Pero vamos, que es más a gusto que estoy. La mujer, tu mujer es de Valdepeñas. Sí. ¿Y cuánto tiempo lleváis viviendo en Valdepeñas, Luis? Pues 20 años. 20 años.
20 años estamos aquí. Sí. Bueno, en el caso de Andrés, nace en Valdepeñas. Valdepeñero de pura cepa. ¿Por qué zona de Valdepeñas naciste? La Plaza de España número 8. Digamos lo que es ahora... ¿Y naciste en la misma casa o en el hospital? No, hospital. No tengo tantos años. En el hospital de General de Valdepeñas, sí, entonces llamado Gutiérrez Ortega. Es. ¿Allí vivía tu familia también? Sí. Mi familia toda es de aquí, quitando familia por parte de mi padre, que eran de Tomelloso. Ya. Pero ya sí, desde que yo nací, abuelos y todo, ya de aquí de Valdepeñas. Lo que pasa es que generaciones anteriores procedían de Tomelloso. Los padres de mi abuelo eran de Tomelloso. De Tomelloso. ¿Y allí vives mucho tiempo por la zona de la plaza? ¿Vas a algún colegio cercano a la Plaza España? Fui a Lorenzo Medina, Bataneros. Sí. Hasta los 12 años. Y luego a los 12 años me cambiaron a los Trinitarios. Sí. Y allí hice lo que era la EGB, lo que es ahora la ESO, la EGB allí, pero aquí en Valdepeñas. Ya. Y en la plaza estaría hasta los 8 o 9 años, creo recordar. Y ya nos mudamos a la calle, no me acuerdo cómo se llama la calle, el Paz de Juanvi, lo que son los pisos de arriba del Paz de Juanvi. Sí, bueno, al lado de la Placeta Balbuena. Eso es. Calle Guardia, ¿no? La calle Guardia. La calle Guardia. Bueno, y entonces concluyes tu etapa de estudios, primero en Lorenzo Medina Bataner y luego en los Padres Trinitarios. ¿Y qué recuerdos tienes de ambos colegios? Pues bueno, en Bataneros... Era más pequeño, Era claro. más pequeño, ahí iba con mis dos hermanos, tengo un hermano mayor y otro más pequeño, y al único que cambiaron fue a mí. ¿A ti te llevaron a los Trinitarios? A los Trinitarios, pues buena... A ver si te enderezaban o qué. Sí, y me enderezaron. ¿Y tus hermanos continuaron en Lorenzo Medina? Sí, mis hermanos terminaron en la EGB en Lorenzo Medina. Bueno, y entonces buenos recuerdos, Andrés, de aquella época. Sí. Luis, allí, ¿qué colegio había en Membrilla? En Membrilla, José Calasán. Allí San José de Calasán. Allí. ¿Continúa existiendo? Sí. Y allí hiciste tus estudios. El barrio de Corea. El barrio de Corea, ¿por qué le llaman el barrio de Corea? Porque éramos coreanos, como decían otros. Pero sí, el barrio de Corea, y sigue estando José Calasán, ese. Sí. Y luego, lógicamente, cuando te vas a Membrilla, ¿sigues con a Consolación, sigues con los estudios o no? Sí, allí en el colegio que estaba allí. El que hay ahora, actualmente, estaba ¿no? don Eugenio Rubio Rojo, el que era el maestro, el que al principio estuvo allí, y luego don Jesús Romero, y que tengo grandes recuerdos de ellos. Que eran de Valdepeñas los dos, o son de Valdepeñas, por mejor decir. ¿Y allí qué tipo de vida llevabais en Consolación? Pues allí, chicos jóvenes, allí tendríais manga ancha pues muy a gusto, porque pueblo pequeño y sin peligro de ninguna clase, ni de vehículos, pues estábamos también tan ricamente y jugando y todas las cosas, o sea que... Y tienes buenos recuerdos, lógicamente. Sí, claro, y allí hicimos un equipo de baloncesto, sí, que fuimos campeones de la provincia de Ciudad Real, con don Eugenio Rubio. Ya, ¿y qué jugabais allí en las pistas del colegio? Sí, claro, sí, aquello estaba muy bien, o sea, ya. Has visto, ¿no? Y entonces, y luego estando allí, pues también se formó una rondalla, que ahí es cuando empecé yo un poquito ahí con la guitarra, y está igual, para que luego cuando empecé ya a trabajar, pues la dejé. Pero... O sea que tus primeros inicios, ahora hablaremos de eso, desde luego, pero fue en la rondalla de Consolación. Sí. Y luego te vas a trabajar, ¿con cuántos años? Pues bueno, pues empecé con 12 y 13 años, iba al campo a la antisecar remolacha, que entonces en Consolación se sembraba mucha remolacha. Sí. Y la vendimia, que tiraba 40 días de quintería sin ir a tu casa, con 12 y 13 años. Y con 13 años ya dejé, con 13 años me fui a la Fuente de la Teja, allí a trabajar de pinche de cocina, de luego, pero vamos, que a trabajar con 13 años. Y allí estuve 2 o 3 meses. Y nada, me vine. Y a los 15 días me salió el trabajo en la gasolinera de Consolación. Y con 14 años empecé allí y llevo 48 años. Con los Sánchez Arevalo, que eran los jefes, que de aquí les mando un recuerdo, porque se portaron muy bien. ¿Y ahí sigues? Y ahí sigo. Bueno, y el primer contacto con el mundo del trabajo, Andrés, tú eres mucho más joven, ¿cuál fue? ¿Cuál fue tu primer trabajo? Yo empecé en la Cruz Roja.
con 16 años. Y me fui con mi hermano, nos fuimos a Bilbao a sacarnos el curso de formadores. Y entonces... De formadores, todo relacionado con las Cruz Roja. ambulancias, con el auxiliar de transporte sanitario. Y entonces éramos los dos únicos que hacíamos los cursos de transporte sanitario, que eran los que hacían falta para todos los trabajadores que querían montar en una ambulancia. Y hice la mili, entonces hice los 2 meses de instrucción en Almagro y los demás en la Cruz Roja, y cuando terminé de la Cruz Roja me fui a La Coruña a trabajar en una UBI móvil en el 061, y allí estuve como unos 4 años, y ya me vine para acá, monté un estudio de tatuaje, en fin, estuve de tapicero con Serrano, con el hijo de la mujer de la berenjena de Consuelo, de Consuelo, y en fin. ¿Y la mili la hiciste por tu reemplazo? Sí, yo cumplo los años el 26 de enero y fui el primer reemplazo del año que me tocaba. En el 98 era el más joven del cuartel. Era el más joven. Claro, lo tenía recién cumplido. Claro, recién cumplidos los años, era el más joven del cuartel. Hice allí los 2 meses y luego 9 meses aquí en la Cruz Roja, en el puesto de la Nacional Cuarta, al lado de lo que era el Juma. Efectivamente, ahí estaba el puesto y es donde tú concluyes tu servicio militar. Efectivamente. ¿Y qué tal te fue, tanto en Almagro como en Cruz Roja? Muy bien, muy bien. Una mili normal. La instrucción nosotros nos librábamos de las maniobras y bien, y aquí entonces estaba Juan Carlos Prieto y Sandalio Prieto. Que era el presidente y el director de Recursos Humanos, y muy bien, la verdad que muy bien. Perfecto. No se hizo cuesta arriba. ¿Y Luis dónde realiza, si llegó el caso, el servicio militar? Allí con los catalanes, en Gerona. ¿En Figueras o qué? En San Clemente de San Sebas. Ya. Y luego ya en la capital. Pero vamos, llegué a ver el castillo de Figueras, que era donde estaba eso allí. ¿Y cómo transcurrió tu periodo de servicio militar, Luis? Pues muy bien. ¿Sí? Un poquito lejos, ¿no? Sí, pero bueno. Pero entonces estaba aquello más calmado, ¿no? Pero en el verano los puentes y los días que teníamos permiso íbamos a la playa, a San Frío de Guiso y a la calle. Allí nos quedábamos a dormir debajo de las barcas, hasta la punta, ¿sabes? Se pasaba muy bien allí en la playa, ¿sabes? Y entonces, pues eso. Y pues muy bien, estuve y solamente vine una vez. Y de permiso de allí en el mes. ¿El permiso es el largo oficial? Sí, ya. Y, ¿Ya estabas novio aquí en Valdepeñas o no? No, todavía yo me hice novio ya un poco tarde. Un poco avanzado. Bueno, y antes nos decías que tú, Luis, el primer contacto que habías tenido con guitarra o otros instrumentos había sido en la rondalla que se formó en Consolación. En Consolación. Bueno, y luego ya... ¿cómo surge el ya dedicarte un poquito, aunque no sea profesional del todo, al mundo de la guitarra? Pues bueno, porque como tenía grandes recuerdos, me gustaba, pues como conocía a Cristino Quintana, lo conocía yo de antes también, o sea que lo conocía de mucho tiempo. ¿Lo conocías de...? Sí, o sea, lo conocía de que... De ir allí a él a actuar y eso. Claro, de tocar y todo eso. Y entonces pues ya hablé con él, me dice, sí, te doy unas clases y tal, y ya pues estando con él, pues dice, pues bueno, pues venga, está bien, está igual, y me fui con él a tocar y eso. O sea que te vería con actitudes y buen alumno, ¿no? Sí. Cristino era buen alumno. Luis sigue siendo buen alumno. Regular, aunque ya va casi para maestro, pero bueno. Y la primera guitarra tuya, particular, en propiedad, ¿cuándo la puedes adquirir? Bueno, pues la adquirí en la rondalla. ¿En la rondalla? Sí, en Casa Simarro de Cuenca, pues iban por los pueblos para vender, como sabían que había muchas rondallas y todo eso, pues entonces iban por los pueblos para vender. Ambulantes. Ambulantes vendían. Vendían guitarras y bandurrias claro. Y entonces en aquella época estaba mi abuelo Luis, que era cantante, o sea, era cantador y también le gustaba todo eso, la guitarra y eso, pues le gustó una y me la compró y la tuve. ¿Y qué años tenías tú? 12 y 13 años. Cuando te compró la primera guitarra, tu abuelo Luis. Sí, me la regaló, sí. Como estaba allí con nosotros y nos lo regaló. Y Andrés, ¿cómo te surge la vocación, la afición por la guitarra? Pues yo siempre desde chiquitino me gustaba mucho escuchar la guitarra. Y con 14... ¿Guitarra flamenca o guitarra...? Flamenca. Y con 14 años
mi madre me compró, que la compró en la tienda de Cristino, entonces vendía, allí en la tienda de electrodomésticos, vendía guitarras, y me compró una guitarra. Y empecé yo solo. Luego al tiempo... Empezaste solo porque a ti te gustaba y tú rasgabas las cuerdas. A mi aire. Y al tiempo empecé a dar clases con Paco Garrido, sí, aquí en Valdepeña. Sí, sí. Luego, pues el hombre empezó a estar mal con su enfermedad y eso, y hablé con Cristino y quería que me diera clases, y Cristino me dijo que sí. Vine aquí a dar clases, tuvimos muchos años, y ya por mediación de Cristino nos fuimos, Jesús, Valerito, y yo, nos llevó Cristino a Córdoba. Y nos empezó a dar clase Paco Serrano. Sí. Y al tiempo, o sea, yendo a dar clases, ya empezamos, Jesús se metió en el conservatorio y yo en la escuela de música de Paco Navarro, en Córdoba. Y allí, Jesús sigue estando allí, que ya le queda 1 año o 2 años del superior, y yo me saqué el superior, pero por escuela, no por conservatorio, en Córdoba. ¿Y qué contrastes allí en Córdoba, Andrés? Wow, allí en Córdoba muy bien, porque en la escuela iban a dar masterclass, o sea, como clases, Pepe Habichuela, Diego del Morao, Miguel Cortés, José Mi Carmona, muchísima gente, y la verdad que muy bien. Allí, como yo digo, pegas una patada y te salen niños con 8 o 9 años que tocan la guitarra, que dices, pero bueno, ¿dónde voy yo? Y la verdad que muy bien, muy buenos recuerdos. Y quizás también que bailen y canten y todo. Claro, allí es más fácil de encontrar que aunque aquí también hay mucha afición, pero allí en la cuna de la guitarra siempre hay más donde sí, fijarte, más posibilidades. Más donde fijarte, y eso, pero que la verdad que muy bien. Íbamos 2 días en semana, íbamos los martes y los jueves hasta Córdoba. Hasta Córdoba. Íbamos y veníamos. Jesús y yo cogíamos el coche y para allá. Muchas veces nos llevaba también su padre. Depende de si podía o no, o íbamos con su padre o ¿Y allí permaneciste entonces, Andrés, en Córdoba, en la escuela? Pues yo creo que fueron ¿de cursos? 3 o 4 años. 3 o 4 cursos. Estuve yo allí. Sí. Es decir, que un tiempo considerable. Sí. Y luego ya te integras un poco, aunque ahora ya eso lo vamos a tratar en la segunda parte del perfil valdepeñero que estamos compartiendo con vosotros. Luego ya de alguna manera te pones bajo las órdenes de Cristino. No, con Cristino ya estabas. Ya estaba. Antes de que fue Cristino, el que os llevó a Córdoba, sí, claro. Cristino nos había llevado a Córdoba, ya nos había dado clases él, como queríamos entrar en conservatorio, él fue que por mediación de él, como conoce a Paco Serrano, nos llevó allí para que él nos enseñara para la prueba de acceso, etcétera, etcétera. Pero claro, con Cristino ya nos había llevado a finca, nos había llevado a actuaciones, nos había llevado por todos lados, o sea que ya la base, y más que la base, ya la llevábamos. Ya la llevábamos, no fue tan duro como empezar desde cero. Y ahora que no nos oye, Luis, ¿qué opinas de Quintana, de Cristino? ¿Qué voy a opinar? Pues nada, que pues eso, que ¿qué iba a decir que voy a decir al otro? Que no se sepa. Porque, hombre, que fue muy a gusto con él, como maestro y como persona y amigo, y ya está. Ya. O sea que... Un buen descubrimiento hiciste, ¿no? Sí, la verdad que sí. ¿Y tú, Andrés? Hombre, pues gracias a él sabemos lo que sabemos, porque primero por lo que nos enseñó, segundo por llevarnos a Córdoba. Nosotros si hubiéramos ido a Córdoba por nuestros medios y posibilidades, pues habríamos ido dando palos de ciego, porque no habríamos ido a parar con Paco Serrano, que es uno de los mejores guitarristas que hay, ¿no? Empezó con Merengue de Córdoba con Vicente Amigo, eran compañeros, Vicente Amigo y Paco Serrano. Y si no hubiera sido por él, de hecho, el homenaje que se le hizo
Se lo hicimos por eso, ¿no? Si fuera malo no lo habríamos hecho, ese homenaje. Porque se lo merecía, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pues estamos muy a gusto hablando con Luis Fernández y con Andrés Ramírez, guitarristas que forman parte pues de la Peña La Soleá, que preside otro guitarrista, Quintana de Valdepeñas. Y vamos a hacer un breve paréntesis dentro de este, bueno, pues perfil, de este programa de perfiles valdepeñeros. Vamos a cambiar un poco, como tenemos costumbre, de escenario, y vamos a ir entrando en otros aspectos, actuaciones de las que tenga mejor recuerdo, si han tenido algún premio en algún concurso y en definitiva, bueno, pues qué futuro tiene la guitarra en Valdepeñas. No vamos a hablar del exterior porque esa está asegurada. Y esas cosas son los asuntos que trataremos a vuelta de pausa. Pues saludos de nuevo en este inicio de la segunda parte de los perfiles valdepeñeros, que como habrán podido comprobar, estamos, por si se han incorporado más tarde, con Luis Fernández y Andrés Ramírez, guitarristas de la Peña flamenca La Soleá, que al igual que hemos hecho en la primera parte, pues nos han ofrecido también un rasgueo de guitarra. Y vamos a seguir la conversación, que la habíamos dejado en la anterior parte, bueno, pues un poco en el ámbito profesional, laboral, hemos repasado también el servicio militar y familiar. Bueno, ¿qué recuerdas, Andrés, de la primera actuación que hiciste en público? Bueno, en público yo solo. Sí. Que es la que bueno, recuerdo. me da igual que sea claro, solo o acompañado. En público yo solo fue en el auditorio de aquí, de Valdepeñas. Y acompañé, creo que fue en el festival. En el festival de Cristino. Claro, me tocaba salir a mí solo. ¿Cómo se llamaba este hombre? Que estaba el bajito este así, calvete. Bueno, que saliste a acompañar a un cantador. A un cantador. Ya. Y a mí siempre salía el corazón por las orejas. Sí, ha hecho aquí Valdepeñas, ¿no? Sí. Y esa es la que más recuerdo, como de sentirme mal de nervios. De los nervios. Antes ya había estado acompañado, pero claro, acompañando, pero cuando estás con otros guitarristas y tal, como que te sientes más arropado. Pero como la primera vez que yo salí al escenario solo como guitarrista fue aquí en Valdepeñas, y esa no se me olvida. Esta no se me olvida. ¿Y Luis? Bueno, yo siempre iba acompañando siempre has ido Cristino. guitarra de acompañamiento con el grupo. Bueno, también como dice Andrés, en el homenaje de Cristino a los hermanos Joseleta y sí, Antonio, le acompañé yo solo. Y la verdad que, hombre, no estuvo mal. Y luego otra vez que fui a Calzada, que Cristino no podía ir, y fui allí, y luego ya pues con Cristino siempre. Con Cristino, entonces, ¿cuántos años lleváis actuando? No ya aprendiendo, tomando sus lecciones, su aprendizaje, su experiencia, sino así más o menos, porque antes quizás hay que recordar la otra peña en Potros y demás. ¿Desde cuándo aproximadamente, Andrés? Pues no sé cuánto decirte. 10 años. 10 años, sí. Sí, 10 años más o menos. Ya os unisteis al grupo, sí. Y luego, aunque hubo un cambio de denominación de la peña, pero habéis continuado. Seguimos igual. Sí.
Sí. Bueno, y así, actuaciones más destacadas que hayáis tenido, ya nos lo habéis dicho individual, pero ahora en conjunto, que tengas tú un buen recuerdo, que sería, joder, pues quedamos todos muy bien y tal. Yo, hombre, actuaciones muchas, ¿no? Con Laura García, que he estado 5 años acompañándola y por toda Castilla-La Mancha, alguna vez hemos salido a Madrid y la verdad que recuerdos buenas de todas. Siempre hay alguna que te queda mejor, con mejor sabor de boca, porque los directos depende del sonido. Con Silverio Belmonte, que también voy ahora acompañándolo a él, el que quedó finalista en La Voz con David Barrul, en el equipo de Malú. Y ahora estoy con la gira también de María Rubí, ¿no? Y la verdad con María Rubí sí que, por ejemplo, el año pasado, dentro de las limitaciones que teníamos por el COVID, pero la verdad que no lo sentimos tanto hablando de tema laboral, sí, ¿no? Como eran al aire libre, tomando todas las medidas de seguridad, etcétera. Es decir, que tuviste una gira. Sí, tuvimos gira. En principio eran 60 actuaciones, se cayeron unas 20, pero aún así tuvimos unas 40. Y con María sí que es por toda España. Y bueno, buenos recuerdos de todas, con Cristino también aquí cuando se anuló la feria, que luego se hicieron en la bodega a 7, y recuerdos bonitos de todas, con sus pros y sus contras, pero... Y cuando, Andrés, cuando has dicho antes que has estado de gira y que incluso todavía, cuando se puede, se hace, sí. ¿Qué otros guitarristas vais? No, tú solo. Voy solo de Tú vas guitarrista. a acompañar a esos artistas que han nombrado. Sí, voy por ejemplo con Silverio, tanto lo acompaño a él como su escuela de baile, y las actuaciones, pues ahora el día 3 de marzo tenemos en Madrid, el 18 de febrero también tenemos en Madrid, en fin. Bien, pero voy solo como guitarrista. Con María, por ejemplo, va un percusionista, va una flauta, va un pianista, va un bajo, pero de guitarrista yo solo. Y Luis casi siempre ha sido en conjunto con Cristino. Efectivamente. ¿Y a qué artistas que recuerdes habéis acompañado la guitarra? Bueno, muchos me han acompañado, o sea que... Entonces, pues... Yo voy con él siempre porque, claro, por mi trabajo y eso, pues tampoco puedo andar mucho de turno y tal, y cuando puedo, pues voy con él. Y esa es... ¿Habéis ido también a algunas fincas privadas a actuar? A fincas y a festivales y a muchas cosas, a movedores. ¿Y recuerdas, Luis, alguna actuación en concreto que hayas dicho, bueno, pues hemos estado estupendamente, no ya solo tú, sino todos? Pues ¿Alguna destacar alguna? Pues no, pues destacar todas, porque yo la verdad que me encuentro a gusto y disfruto, y entonces pues todas son para mí, ya tengo grandes recuerdos para todas y ya está. De todas. ¿Cuántas horas dedicáis, Andrés, al ensayo, de estar ensayando para...? Porque claro, esto como todo, si lo dejas un poco al margen, no es que se te olvide, sino que ya pierdes práctica. La guitarra es muy... como muy celosa, por así decirlo, ¿no? En el momento que dejas 2 o 3 días de tocar, lo notas, que pues falla la fuerza de la mano, etcétera. Entonces siempre, todos los días, no como al principio, que se echaban 6-7 horas todos los días, o incluso 8 horas al día con la guitarra, pero sí es cierto que todos los días, mínimo media hora, 1 hora, tienes que coger la guitarra, siempre. Porque el día que no la cojas, hombre, dentro de las posibilidades, y ese día no puedes coger la guitarra, pero es igual que el que le gusta salir a correr. Ya. El día que no va a correr, se siente raro. Y la guitarra es así, ¿no? Que muchas veces te quiebra mucho los cascos, pero luego cuando ya ves la evolución y una falseta que está sacando, que como poco a poco va sonando mejor, etcétera, etcétera, pues también es muy gratificante al mismo tiempo. Normalmente, que ensayas con algunos compañeros más o habitualmente tú solo. En casa. Luego están los ensayos, que cuando vas a preparar una gira, pues tienes que sacar todos los temas, acordes, tonos, etcétera, etcétera.
pero en realidad el que coge la guitarra siempre es uno en su casa para estudiar, para no quitarte ese vicio. Y en el caso de Luis, ¿los ensayos cómo los llevas? Pues yo vengo aquí a la peña y con Cristino pues ensayamos todos los días, es que estoy aquí casi metido todos los días, de aquí no salgo, ¿sabes? Y entonces pues ensayamos aquí Cristino y yo y tocamos y todo eso, y luego ya pues en casa pues también el otro rato ya los ensayos de los que ensayamos aquí pues los practico allí en casa un poco más y así todos los días. En tu familia dijiste en su momento, en la primera parte, que tu abuelo fue el que te primero... Luis el Amante. Sí, y que era cantador y todo eso. ¿Y qué ha cogido el relevo, diríamos, de tú solamente o algunos más? No, mi hermano hay que canta, pero vamos, un poco, pero vamos, tampoco... Plan aficionado. Nada, un poco así. Vamos, ¿y qué canta? ¿Flamenco? Sí, hay 4 fandangos de Huelva. Y cosas es decir, que el único que ha seguido un poco la senda del abuelo ha sido tú, sí, de Luis. Yo el único, sí. Por eso me regaló la guitarra que tenía él. Claro, porque te vería que tenía mucho interés o lo que fuera. Sí. Y en tu caso, Andrés, ¿no ha habido antecedentes o también? Sí. Bueno, antecedentes de ganas. Porque yo de mi abuela y bueno, yo a mi abuelo no lo conocí, el niño de Andrés, el niño del yeso, murió con 40 años de un infarto. Y decían que su padre, que le decían el Bigotes, que era guardia. Entonces él siempre iba con las guitarras en las juergas, iba siempre con la guitarra. Pero decía, siempre se ponía a guarrear con la guitarra y decía, venga, tócate algo, Bigotes. Y decía, esperad que la estoy templando, templando, que nadie en la vida lo escuchó de tocar la guitarra porque estaba siempre templando la guitarra. No arrancaba. Entonces nadie sabe si sabía tocar o no sabía tocar. La guitarra tenía. Tenía y ganas le echaba, pero que nadie lo llegó a escuchar nunca de tocar la guitarra. ¿Y ese era un tío tuyo? No, ese era mi bisabuelo. Ah. Bisabuelo, el padre de mi abuelo Andrés, que era guardia, y le decían el Bigotes, era guardia aquí en Valdepeñas. Y decían eso, que siempre estaba templando la guitarra. Ya. Pero el único, mi abuelo decían que le gustaba mucho el cante y eso, pero que yo haya conocido y eso, nadie. Bueno, ¿y cómo veis el momento actual, aparte ya de la pandemia y la situación en cual nos encontramos? Eso ya, ¿por qué vamos a hablar? Porque ya está, todos los días estamos oyendo lo mismo. Pero ¿cómo veis, bueno, pues la continuidad de Valdepeñas, del mundo de la guitarra? Y luego te pregunto también, ¿y del cante? Porque antes había muchos aficionados, aficionadas. Luego van quedando menos, quizás guitarristas iban para arriba. Sí, bueno, como guitarrista y como futuro de guitarrista, Cristino tiene a muchísimos alumnos, ¿no? Y alumnos buenos que les gusta y que se les ve, porque la guitarra es un instrumento que si en 2 o 3 meses no te has aburrido de la guitarra, es porque vas a tirar para adelante. Otra cosa es que luego te dediques de lleno a ello o te puedas dedicar por lo que bien has dicho tú. Porque si tú sabes tocar la guitarra pero no tienes a quien acompañar, va a ser más complicado, porque el cante aquí en Valdepeñas de eso sí que escasea, ¿no? ¿Por qué? Primero porque cantaores como los de antes ya no hay. ¿Por qué? Porque la mayoría de los cantes ya no se hacen. Segundo, porque a la gente lo que es el flamenco puro, tú no la puedes meter 1 hora a escuchar flamenco puro porque no lo aguantan. Entonces el flamenco ha cambiado en ese aspecto de que tiene que juntarse el flamenco, pero modernizarlo un poco para que a la gente le llegue a entrar y le llegue a gustar y no sea tan aburrido. Guitarra, futuro, sí que lo hay aquí en Valdepeñas. Cante, sí, hay gente que canta, pero que se dedica a ello de lleno y que Fran Migallón es uno de los que canta. Sí, uno de los más jóvenes, diríamos. Sí, de los más jóvenes, pero que aún así, aunque a él le guste el cante, el flamenco puro, es que no puedes, porque ¿dónde vas a cantar eso y qué gente te va a ir a escuchar eso?
tienes que intercalar lo moderno con lo... Una fusión. Sí, una fusión, o sea, meter letras de algo puro, pero ir metiendo también temas modernos para que la gente no se canse de lo puro. ¿Y Luis qué piensa? Pues lo mismo que Andrés, digamos, porque es que es la realidad, o sea que de guitarra sí hay futuro, porque hay muchos chicos jóvenes que están... Pero de cante flamenco hay poca gente. Va bajando. Vamos, yo por lo menos no tengo... Me escucha así de ninguno. Sí, porque los que había porque o ya no pueden cantar. La guitarra se puede aprender, sí, pero el cante flamenco no. Son facultades, ¿sabes?, que casi hay que nacer, ¿no? Efectivamente. Si no, por mucho que quieras cantar, si no tienes... No, claro, sabes, si no te responden las facultades. Ahora la guitarra, si le das trabajo y todos los días, pues al final, hombre, no puedes llegar a ser un tal, pero, hombre, por lo menos tocas algo. Pero, y salvando ya y teniendo concebido de que Cristino es vuestro espejo en donde os miráis, pero así de artistas que hayan sido, o de la guitarra me refiero, o que estén en la actualidad, ¿por cuáles te decantarías, Andrés? Hombre, Paco ha sido Paco, y como Paco no va a haber otro, pero hoy en día hay muchos guitarristas que también a mí personalmente me gustan. Luego, sobre gustos están los colores, ¿no? Pero Antonio Rey, hoy en día, guitarrista joven, Diego del Morao, hay guitarristas que... Antonio Higuero, hay muchos guitarristas que han cogido caminos distintos, y tenemos hoy en día un abanico amplio para varios tipos de gustos, de toque, de estilos, ¿no? Efectivamente. Entonces, pero gustarme, a mí me gustan todos, ¿no? Si me tuviera que decantar hoy por alguien, a mí me gusta más Antonio Rey. Me gusta mucho Antonio Rey. Vicente Amigo toca muy, o sea, dicen que es el sustituto de Paco, pero yo me quedo con Antonio Rey, sobre mi gusto. Sí, tu criterio. Sin despreciar a Vicente Amigo, que es un maestro, evidentemente. Sí, la verdad que, Luis, ¿verdad? Hay grandes maestros de la guitarra. Ya digo, salvando a Cristino, que es el maestro actual y es el que sienta cátedra en Valdepeñas. Pero tú también tienes así preconcebido algún... Sí, Paco de Lucía, luego, es el monstruo. El que es más... Y ya está. Y el cante flamenco, pues siempre Camarón me ha gustado mucho y me gusta, y Rancapino, hijo, y Antonio Reyes, que canta muy bien. ¿Y a ti, Andrés, como cantadores? Rancapino, hijo, también me gusta mucho. Israel Fernández, que ahora es un chaval joven. Pedro Granaíno también me gusta. Hay mucho. A nivel nacional hay mucho cantador joven que están pegando fuerte en este momento. Cambia mucho de nivel nacional a lo que estábamos hablando aquí en Valdepeñas. Por desgracia, pues que a lo mejor en su casa habrá muchísima gente que cante muy bien, pero que no se quiera dedicar a eso, o que le dé vergüenza inclusive cantar delante del público. Pero que nosotros conozcamos, aquí no. En España hay muchísimo. ¿Tenéis alguna otra afición aparte de la guitarra? La guitarra exclusiva. Bastante tenemos, bastante ahora hay que estar. ¿Y tú, Luis? Pues igual. Igual, la guitarra. La afición a trabajar también. También. Trabajar y la es lo más importante. ¿Y nunca os ha dado por cantar? No, ¿Habéis probado o no? He probado, pero siempre ha llegado la policía enseguida para pararme. Pero cuando estamos aquí de comida, con Cristino, aquí, cuando ya llevamos... ¿Algún fandanguillo, alguna cosa o qué? Sí, algunos tanguillos de eso. Fandanguillos... La verdad que sí, nos tuviéramos que ganar la vida cantando y íbamos a pasar mucha hambre. Bueno, pues de esta manera hemos ido avanzando dentro de este perfil valdepeñero, que hoy ha sido con dos invitados, como habrán podido comprobar, con Andrés Ramírez y con Luis Fernández, guitarristas de la peña flamenca La Soleá. Y antes de despedirnos, en principio, ¿quieres añadir algo más, Andrés? No, nada más, que muchísimas gracias por hacernos esta entrevista, y nada más. ¿Y Luis? Pues igualmente, muchas gracias
a ustedes. Ahora nos quedamos con la despedida, que la despedida, la palabra se silencia y el sonido de la guitarra es el que nos lo pone en este mes de marzo en plena Cuaresma.